momento para esta familia a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, los bendigo. Pónganse cómodos. Y siempre decimos no tan cómodo, ¿no? Porque el Señor va a hablar en nuestras vidas y va a traer una transformación de tal manera que no vamos a ser los mismos como los que hemos llegado, sino vamos a ser diferentes. Amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios en Hebreos. Una palabra que habla de tremendo, que el Señor me hablaba acerca de por qué las iras, por qué las contiendas, por qué los enojos, por qué tantas situaciones que tiene el hombre, el ser humano, el por qué se enoja tanto, por qué pasa eso de enojarse tanto y tener tanto enojo. Y el apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, él empieza a hablar acerca, ¿sí?, de lo que no se tiene que producir en nosotros, es una raíz de amargura. Y el Señor hace que uno ¿no? Puede ver alrededor, ¿no?, de un barrio, ves la televisión, va a prender la tele y ves problemas, enojos, se quieren agarrar a las piñas cuando van pasando un auto, o pasan la familia, o en las mejores familias hay discusiones y problemas. ¿Por qué tantas contiendas, tantos enojos dentro? Y cómo el apóstol Pablo acá revela la palabra, que cómo es la persona, ¿sí?, de Cristo en nosotros, y cómo es la persona de la carne nuestra que quiere siempre tirar para otro lado. Amén. Entonces hay una lucha interna en la persona, donde hay cambios, donde hay una dirección, ¿sí?, de parte del Señor para que haya transformación en nosotros de la manera, ¿sí?, de la manera de Cristo. Vamos a ir a Hebreos 12 del 14 al 15. Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Él nos revele su palabra. Y dice, Hebreos 12, 14 y 15. Arrancamos del 13. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Cómo la palabra de Dios nos lleva a de que andemos bien con las personas, con nuestro prójimo? Sea familiares, sea vecinos, sea compañero de trabajo, sea donde vos te muevas, el Señor quiere hablar, o sea, de estar bien, tener paz y vivir en santidad. Y tener esa comunión con los hermanos, con la familia o con quien esté al lado tuyo, porque eso, si no está esa paz y esa comunión con el Señor, uno puede perder y no puede llegar a la gracia. Me dice, ¿cómo es esto? Porque si uno está enojado no puede ver a Dios. Simple. Uno cuando tiene enojo, está con bronca o está con odio y no puede estar en lo que Dios está mostrando de una bendición. Se puede estar perdiendo una familia, se está perdiendo un trabajo, está en una discusión en la calle, puede llegar a mayores y no se puede llegar a alcanzar esa gracia porque estamos mirando de cómo los problemas nos invaden. Entonces, ¿ven cómo va diciendo en el versículo 15? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Cuando habla de contaminar, ¿qué habla? Habla del otro. Habla de quien estoy al lado. Si mi enojo y mi bronca es continuo, lo que va a hacer es impartirle a la familia. Entonces mi bronca o mi locura que está en casa se va a transmitir. O si en una casa uno perdura constantemente discusiones, problemas y crisis, termina contaminando el resto. Entonces se genera una atmósfera de ¿qué? Pelea,
pleitos, enojo, ira. Y toda esa contienda que dice el Señor que hay que sacarlo de uno, hay que renunciarlo a eso y echarlo fuera. Por eso la muy importante es lo que es la paz de la persona, que tiene que ser la paz de Cristo que te da Él, y la santidad que está en Él. La santidad habla de una persona no es que es perfecta, sino que el camino de una santificación o una santidad habla de una persona que está constante buscando hacer el bien, buscando de parte de Dios. O sea, el Señor direccionando nuestra vida para que nuestra vida cambie por medio de su Espíritu. Amén. No es cuestión de que mi fuerza es mía, no hay ninguna fuerza humana que pueda cambiar el ser de uno. Solamente el Espíritu Santo puede hacer cambiar la persona. Puede transformarse una persona de la manera que va buscando Dios. Si yo no me renuevo en el espíritu de nuestra mente, y ahora lo vamos a hablar, yo no puedo cambiar, porque es todos los días. Si yo estoy en una casa donde hay contienda, problema, eso va a alcanzar y contaminar. ¿Qué significa contaminar? Si uno tiene un jarrón de agua potable para tomar y le echas cualquier líquido, lavandina, desodorante, tú no lo puedes tomar porque te puedes morir, ¿o no? Eso contamina y produce ¿qué? Una distorsión, un problema en el cuerpo. Así es como el apóstol Pablo lo describe, diciendo y hablando acerca de la contaminación. Todo se echa a perder. Y el que toma de esa bebida o ese líquido también se contamina y se pone mal, se enferma hasta poder morir. Y la muerte que se habla en el mundo espiritual, la muerte espiritual, es que uno se aleja de Dios. Por eso es tan importante el tema de la raíz de amargura. Porque son raíces que uno la ve, está muy profunda. ¿Y tú sabes cuáles son los frutos de la raíz de amargura? Depresiones, enfermedades, enojo, contienda, discusiones, gritos, se enojan por cualquier cosa. Mueve una mosca y ya hay enojo. Le molestan todo, pasa todo. Y eso es lo que sucede con la raíz de amargura. Vamos a ver dos personas que he visto en la Biblia, y hay muchas, pero dos personas que muestran lo que es el enojo, airados pero no pecar. Hay uno que se enoja tremendamente, que no le da ni para atrás ni para adelante y no lo saca como la mula cuando se traba, que es Jonás. Y después lo tenemos Jesús, porque quería ponerlo a Jesús yo en el camino. Cuando él va al templo y se enoja y le muestra lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero hay una diferencia. Uno demuestra el enojo y perjudica y contamina, y uno muestra el enojo, pero había una ira, pero no había en él una bronca ni odio que perjudicaba a los demás, sino que era el celo de Dios. O sea, que había una persona que era Jesús, que le molestaba lo que hacían, porque lo que hacían es querer contaminar el templo. Si bien Jesús hablaba de rasgar el velo, o sea, ese templo, y al tercer día resucitaba y lo iba a restaurar, hablaba del mismo Cristo. Se revelaba la palabra en los discípulos después del acontecimiento. En ese momento no entendía nada de lo que decía Jesús. Cuando resucita recién entiende la palabra revelada, era el por qué ese velo se iba a rasgar, este templo de tantos años haberlo fabricado, y que pronto en 3 días iba a cambiar todo. Era el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, obrando en la cruz del Calvario. ¿Amén o no amén? Amén. Bien, vamos a ir a la palabra donde habla Jonás. Vamos a Jonás 4. Ahí vamos a ver a Jonás, la persona de Jonás, lo que sucede con él. Cómo él se enoja con Dios. Recuerden cuando empiezan los primeros capítulos de Jonás, él tenía un propósito, tenía que como profeta de Dios, y hablaba con Dios, tenía que ver una obra y tenía que ir a Nínive a predicarle. Y él se enoja y se va, como conocen mucho cómo fue la historia de Jonás, que después lo tiraron del barco, se lo comió una ballena, al tercer día lo vomitó la ballena, por ser rebelde, por ser cabezón. Y muchas veces por cabezón y rebelde la ballena lo come y lo vomita. Quiere decir que va a haber un proceso de que Dios, cuando te llamó a la obra y te llamó con un propósito, vas a pasar por ese proceso. Entonces enojado y con bronca y no quería saber nada y se escondía para todo, hasta que después la ballena lo vomitó, el Señor lo manda a predicar en Nínive, porque iba a ser una destrucción tremenda al pueblo ese.
emprende a predicar y él no quería saber nada, y no quería saber nada porque se estaba enojando con Dios. Vivía enojado el hombre. Enojado con la gente. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad donde se practicaba, hasta descuartizaban a la gente. Había tanto odio, tanto pecado, tanta maldad en el odio, que él dice, yo no le voy a predicar a ellos, que vaya a predicarle a otro. Imagínense predicándole a un lugar donde estaban matando y ahorcaban a la gente, las agarraban a piedra, hacían lo que querían. Era un pueblo de nadie, era una ciudad de nadie, no podía entrar nadie. Entonces, ¿qué le voy a predicar a ellos? Entonces, esquivando todas las que sucedían en esa ciudad, era tremendo lo que pasaba. Era como el impenetrable, y peor, porque no podías entrar y te mataba. Tal es así, cuando se puede que fue lo despedido, o sea, vomitado por la ballena, y va y predica y se vuelve a ir. Pero encima para colmo, cuando va a predicarle, todos lo escuchan. Y ese fue el proceso de Jonás. Él tenía razón, había una justicia divina y quería hacer las cosas bien. Pero resulta que cuando empezó a predicar, la gente se convertía, la gente lo escuchaba. Oía la palabra y viene palabra del rey, y el rey agarra y empieza a decir a todos, empiecen a orar y empiecen a ayunar. Que no coman ni beban nadie. Ayunen porque se viene una destrucción tremenda. Ya ni Jonás tuvo que decir nada, ya el rey puso mano a la obra y dijo, hasta acá nomás llegamos, muchachos. Hay más de 120.000 personas, vamos todos a ayunar. No coman ni beban nada. Ni los animales, porque los animales los ataron, los agarraron los animales, los guardaron en un lugar para que ni coman ni beban. Era tan grande la palabra direccionada del profeta Jonás que la gente había cambiado y entendido lo que iba a pasar, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba ministrando en ese lugar. Era tremendo. Pero el tipo se enoja porque escucha la voz de Dios. Ya se enojaba por nada, le molestaba todo. Si era porque Dios ayudaba, si era porque Dios lo perdonaba, si Dios se arrepentía y decía, ¿qué pasa con este Dios? Porque eso es lo que le pasaba ahora, se enojaba de nada, todo le molestaba ya. ¿Y sabes por qué me molesta? Porque ahora escucharon, están haciendo las cosas bien, fueron bendecidos, entonces Dios no va a pasar nada por acá. No, no puede ser, dice Jonás. Encima los perdonás, encima agarra, son tanta misericordia en el Señor, que ya él no entendía nada. Y entonces, ¿qué hace Jonás? Y ahora vamos a hablarlo en el capítulo 4. Bueno, es tremendo este hombre, cómo se enojaba. Pero es lo que dice la palabra, que va a hacer contaminar a los demás. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Para 4? Jonás 4. Capítulo 4, versículo 1, del 1 al 11. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. ¿Por qué? Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en esto, de enojarte tanto? Y salió Jonás de esa ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta, dice, ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera. O sea, la calabacera era una plantita que lo que hacía es una sombra sobre él. ¿Para qué? Porque como era tan emocional y él se manejaba por emociones, como Dios le daba y lo ayudaba y le ponía sombrita, entonces reaccionaba y se ponía contento. Y eso es lo que tiene una persona que se enoja y con ira. Si no le das algo que le gusta o algo que no quiere, lo que quiere, se enoja. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Estamos despiertos esta mañana? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Entonces le ponen la plantita y ahí estaba contento porque le dio algo que le gustaba y que ya no le hacía mal. Pero Dios, como permite las cosas, sucede otra cosa. ¿Amén o no amén? Y dice, 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano en el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Jonás, ¿tanto tenés que enojarte por esto? Te enojaste por una plantita. Vino un gusanito, se comió la calabacera, le sacó la sombra y ya se enojó hasta por el gusano. Ya no sabía por qué enojarse, pues se enojaba por todo. Después vino un viento recio tan fuerte y el sol tan fuerte que lo que hacía es agarrarle dolor de cabeza. Ese dolor que venía lo produció Dios, permitió para que él sea transformado y darse cuenta que se enoja por nada. Por eso nosotros nos ponen la palabra, para que aprendamos a no enojarnos por nada. Entonces este hombre, Jonás, después dice, más vale, mira, estoy tan enojado que prefiero morir. Ya había entrado en un proceso, ¿sí?, de que ya no quería ni vivir más. De los enojos y la bronca que tenía. Por eso en Hebreos habla acerca de lo que primero quiere hacer el enemigo, es buscarte de todas maneras, de cansarte, de hacerte enojar, que te pase de todo de rosca y que haga un montón de cosas y te enojes. Pero lo más fuerte que pasa acá, que este pueblo hacía muchas cosas malas y Jonás no podía perdonar, porque por ahí viene el problema. Cuando vivió muchas situaciones muy fuertes y muy dolorosas de las cosas que sucedían en la ciudad, él no podía perdonar y estaba muy enojado con el pueblo. Entonces Dios lo que tenía que hacer era una transformación y renovar y transformar a este varón, que era el vocero de Dios, al cual tenía que predicar la palabra. Enojado, con bronca, y Dios lo mandaba, porque tenía que ser transformado. Y hasta quería morir, decía, prefiero morirme, que me quite la vida, pero no me gusta pasar por todas estas cosas. Vos me hacés predicar que va a venir la destrucción y me quedo así esperando a ver si destruir la ciudad. Y después lo salva a la gente, enojado encima. O sea, ese era el hombre, no era el profeta de Dios, era el hombre enojado. La raíz de amargura que tenía, que todos los frutos que tenía eran tristeza, dolor, amargura, quitarse la vida. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver a otra persona, que es Jesús. Y fíjense en lo que pasa en Juan 2:13. La diferencia que nos muestra el Señor de una persona y otra, el por qué las cosas las hace y por qué suceden esas cosas. Juan 2:13-16. Fíjense, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, los que bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos
que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, la palabra que se está escrito acá en Juan no es que se escribió en el momento, se escribió después de lo sucedido. Por eso está relatando lo que sucedió en ese momento, cuando Jesús tomó esa actitud de sacar todo del lugar del templo. Le estaba dando una lección de que el templo del Espíritu Santo se cuida, que es el cuerpo nuestro. Que el templo ese se va a quitar y va a romper el velo. Era el mismo Cristo que en la cruz del Calvario iba a vencer a las tinieblas y iba a resucitar. Entonces ellos comprenden después que resucita. No es en el momento que se está pasando, sino después. Jesús lo que hacía es impartir lo que es la vida de santidad y la búsqueda de Dios. Y de que todo lo que estaban haciendo, todas las cosas que estaban ocasionando, era todo, lo que hacían era toda una falsedad y una mentira. Y dentro del templo que estaban buscando era beneficio propio. Todo lo que hacían ahí era mostrar la carne, las cosas del mundo. No había nada espiritual ahí. Entonces toda la vanagloria que se levantaba en ese lugar y todo lo que se hacía era para ensuciar lo que era el templo de Dios. Entonces Jesús lo que dijo: esto no es para dejarlo acá, hay que sacarlo. Todo lo que estorba, todo lo que no bendice, todo lo que no glorifica al Padre y todo lo que no buen testimonio, sacó todo. ¿Pero para qué? Y piensen esto: para que no se contaminen todo el pueblo de Israel. Esa es la diferencia entre un hombre que vino con un propósito a enderezar la senda y caminar en un camino de rectitud y de justicia, haciendo las cosas conforme a Dios, airado por no pecar. El otro se enojaba, ya tenía bronca, tenía odio y quería morirse. Es lo que sucede en las raíces amargas. Amén. ¿Me van siguiendo? Y fíjense lo que dice en Efesios 4. En Efesios 4, del 23 al 27, dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se te ponga el sol sobre vuestro enojo. Que dice: ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba no hurte más, y empieza a hablar acerca de todas las cosas que acontecen a la persona cuando está amargada, cuando está enojado y tiene bronca y tiene ira. No darle lugar al diablo, porque si ya fuiste revestido y el viejo hombre murió, lo dejaste atrás, las cosas nuevas ya son todas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ya están todas nuevas. ¿Por qué seguís trayendo al viejo hombre? ¿Por qué estás trayendo de vuelta la bronca y la ira? ¿Por qué el enojo de vuelta entrando en tu vida? Entonces, desechando lo malo y tomando lo que Dios te bendice, lo que Dios cambia en tu vida. Entonces, imagínense en este varón, Jonás, enojándose con todo el mundo, y todo le molesta, y todo le molesta. Va a hacer algo, y esto es así, y esto es así. Uno ve en la televisión las cosas que suceden constantemente en la misma casa, la familia discutiendo por enojo y todo. Ahí ven lo que dice la palabra sobre el enojo, que le duran días y enojo a la persona. Y eso el Señor tiene que obrar sobre la persona, porque si no se hace una raíz de amargura. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el pasado no fue sanado. Porque se arrastran los problemas del pasado. Y venimos a la iglesia y adoramos al Señor y seguimos con el pecado y con los problemas que todavía no son resueltos. Entonces el enojo no lo puedes aguantar, no lo puedes tener, porque el dominio propio que te da el Espíritu Santo
no podés tener porque está tu alma. Renovados en el Espíritu, en tu alma. O sea, si el Espíritu Santo no gobierna, no direcciona tu alma, no va a cambiar. Y va a pasar años y tu vida va a estar siempre enojado y con bronca. Y después los otros días se te pasa. Porque si a Jonás no le daba la plantita, no se ponía contento. Y si no le ponía una sombrita, él se enojaba. De pronto le da cabeza y quería morirse. Y era un profeta. Así que acá no quiere decir que si vos recién empezás la iglesia o estás hace años en la iglesia, esto va para cualquiera, va para todos. Si tenés enojo y tenés bronca y te molesta y cosas que tienen que ser resueltas, y eso es la falta de perdón. Porque le molestaba tanto a Jonás todo el pecado y no podían perdonar las cosas que hacían en la ciudad. Entonces tenía que ser tratado. Porque todo volvió de vuelta a su mente y hasta muerte decía, me quiero morir, yo no quiero vivir más. Con todo lo que hace esta gente no los puedo perdonar porque le falta de perdón. La ira y la contienda que está en tu vida y que te enojas por nada y te ofendes es porque falta de perdón. No fuiste genuino en el perdón. Si tu perdón es genuino, Dios dice que a una ciudad completa de 120.000 personas y animales que a todos los mandó porque iba a fulminar todo, no iba a quedar nada, se pusieron todos de acuerdo porque escucharon la voz de Dios. Si vos escuchás la voz de Dios, tu vida cambia. Amén. Te vas a dejar de enojar por pavada. Se ve que en familia discuten por cualquier cosa, por una mosca, por una gallina, por lo que le pasó a uno, por lo que le pasó a otro, lo que pasó en la televisión, o le pasó a una persona, o siempre está enojado. Eso es porque no está resuelto dentro de la persona. El pasado lo están trayendo todos los días. No fue resuelto todo eso. Amén. Pero damos gracias al Señor porque el Señor dice, aquellos que se volvieron de vuelta a Cristo, los que se convirtieron al Señor en ese día, que estaban los 3 días ayunando y buscando al Señor, Dios los perdonó. Gloria a Dios. Y el enojo de fulano se va a quedar con el enojo, pero los otros fueron perdonados. Yo quiero entrar en los que están perdonados. Yo quiero entrar en las personas que buscan a Dios. El rey vino y dijo, hagan ayuno, vamos todos a orar. Acá que no coma nadie ni tome nada, dice el Señor. O sea que una persona que ni era profeta, ni era nada, escuchó la voz de Dios, hizo cambiar toda una ciudad. Y el otro estaba abajo un enramado esperando ver que sea fulminado la ciudad. Porque el enojo que había y la bronca que tenía, se perdían las bendiciones. Me está contento y gloria a Dios, saltando, bailando. Estaba enojado. Vos venís enojado a la iglesia y vos estás enojado y vos te molesta y todas las cosas que pasaron en tu vida y te hablas del pasado y todas las crisis y toda la gente, gloria a Dios, saltando, bailando. Y vos te perdés las bendiciones. Porque las cosas no fueron resueltas. Amén o no amén. Amén. Dice, no, pero esto es para todos. Porque aquel que se enoja, que vive ofendido y que te quiere hasta la muerte, es porque el pecado o el pasado todavía no fue solucionado. Y no fue todo lo que había sucedido en el pasado que perdonó y que pidió perdón, no fue genuino porque todavía sigue con lo mismo. Pero damos gracias a Dios que dice, si confesamos otro pecado, dice en 1 Juan 9, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos perdona todo pecado. Amén. Y el que borra todo pecado y borra todo y te hace una nueva criatura es Cristo. Amén. Así que es hora de la mañana, en este día, en que nos pongamos de pie y le digamos, Señor, renunciamos a toda amargura, a toda tristeza, a toda esta raíz de amargura, se tiene que cortar. Porque dice que ese rebrote quiere decir que si estabas enojado antes y no le cortas las raíces, sigue otro brote. Y ese brote que sale trae más problemas, depresiones. Y digan, te voy a decir algo, ¿sabes lo que trae? Problema al cuerpo. Vivís enfermo, te duele todo el cuerpo y no salís de eso. Porque acude al cuerpo enseguida. Los dolores del cuerpo y las crisis del cuerpo es por la falta de perdón. Esa raíz de amargura, imagínense, si uno tiene raíces es porque hay una planta. Esa planta tiene frutos. Y si esos frutos, ¿cómo van a ser?
todo el día enojado, todo el día tiene bronca, todo el día burlándose de la gente. ¿Por qué? Porque le pasó a él. Le pasó a la persona y ahora quiere poner todo lo que tiene, quiere contaminar al otro. Pero porque el espíritu que está operando, dice, no hay que darle lugar al diablo. Le están dando lugar al diablo todos los días. Gritando, enojándote, diciendo malas palabras. Y este que sabe, a mí que me importa, y este no sabe nada. Y esas son las personas que viven todo el tiempo enojados. Y todo le molesta, y todo le molesta, y todo le molesta. Y no salen para adelante. Fíjense que esas personas siempre los mismos problemas son. Y no salen de ese. Es porque hay falta de perdón. Y es una mañana para decir, Señor, acá estoy. Yo me arrepiento y que todo lo que tengo trayendo quiero que se caiga esta mañana. Si hay algo que tengo con mi hermano, con mi familia, hay que resolverlo. Dice que hasta el rostro se transforma en la persona por la dureza del corazón. Hay tristeza y dolor, enojo. Las personas que siempre están enojadas, vuelven a mirar la cara y está enojada. La cara arrugada y enojado tiene. Mirá en la cara de tu vecino que está al lado tuyo y fíjate cómo está. Ah, están todos contentos, ¿no? Gloria a Dios. No es que pase acá, en otra iglesia pasa. Yo estoy predicando lo que pasa en otra iglesia. Le vamos a decir al Señor esta mañana, Señor, nos arrepentimos. Amén. Señor, ayúdame a perdonar, porque yo no quiero vivir con esta raíz de amargura. No quiero traer el pasado cada vez que me enojo con una persona. Y no puedo traer el pasado porque las raíces, lo que dan fruto, son problemas, crisis, despojados, sacar, renunciar, echar fuera todo lo que no bendice. Porque la paz, dice la palabra que dice que tiene que haber paz y que tiene que haber glorificar a Dios, santidad. ¿Cómo tú puedes estar bien si estás enojado? ¿Cómo puedes decir que tenés comunión con Dios y orás al Señor si estás enojado? No podés. Se corta la comunión con el Señor. Porque dice Dios resiste a los soberbios. Yo no necesito nada. No, sí necesitamos toda ayuda. Yo soy el primero que les pido, por favor, que oren por mí. Que me ayuden. La mejor bendición que puede tener una iglesia, un pastor, que oren por su pastor. Amén. No soy Rambo yo. No, no te parece. O sea, necesito oración. Necesito que todos tenemos que ser realmente sinceros. Yo me la arreglo solo. No, no es así. Todos necesitamos orar los unos por los otros, dice la palabra. Pero esta mañana vamos a hacer una declaración en el mundo espiritual donde tiene que ser cortada esa raíz. Esos brotes hay que volarlo, sacarlo para que no salgan. Pues dice, no le dé lugar al diablo. Porque el diablo está esperando que uno se levante en ira y se enoje y no te deje dormir. No te deje descansar. Y te tiene con dolores y con descompostura. Y tu vida no sale adelante. Es tiempo de cortar con eso. Así que toda la vieja naturaleza empiecen a despojar. Sáquenlo. Renovado. Hay que renovarse. Dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Señor, renovame, Señor. Amén. Gracias. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo Nazaret, en esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos renueva. Tu palabra, Señor, nos santifica, Señor. Tu palabra, Señor, hace que nuestra vida cambie y sea direccionada por tu Espíritu, Padre. Ya no queremos más vivir, Señor, por la carne, ni por lo que pensamos, ni por las mentiras, ni por el orgullo ni la soberbia, Señor. Queremos vivir bajo tu Espíritu, Padre, bajo tu gracia, Padre. No quiero que se aparte tu gracia, no quiero que se aparte las cosas, Señor, sino yo quiero alcanzar la gracia y quiero alcanzar, papá, ser bendecido para que la bronca, la ira y la contienda no estén más en mi vida, Señor, sino que yo pueda glorificarte, honrarte, Señor, bendecir tu nombre, exaltarte, Padre. Y cuando vea a mi esposa o mi esposo o al prójimo, sepa puede decirle, te amo en el Señor. Amén. Decirle, te amo en el Señor, porque muchas veces con ese enojo y esa bronca no pudiste vivir en paz. No podés dormir y descansar por los enojos y la bronca que hay dentro tuyo. Decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento, Señor.
y te pido perdón en esta hora, porque quiero ser restaurado, Señor. Padre, bendigo, Señor, tu congregación, Señor, la que tú me has dado, Señor. Los bendigo para que sean sanos y libres por el poder de la sangre de Cristo, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Decirle al Señor, yo te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Amado, para que toda vieja naturaleza salga de mi vida. Yo renuncio a la vieja vida. Yo renuncio a toda ira. Renuncio y echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No lo quiero más esto, Señor. Cristo es el que gobierna mi vida. Amén. Renueva, Espíritu Santo, mi alma para que te alabe y que glorifique, Señor. Mi alma tiene sed de ti, papá. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, renovanos, Espíritu Santo, esta mañana, Dios Todopoderoso, para que la vida del Espíritu Santo, Señor, sea el fluir como río de aguas vivas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que en esta mañana, Señor, podamos declarar que en tu nombre, Señor, que somos nuevos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tú nos has sanado, nos has restaurado, Espíritu Santo. Ya los brotes y las raíces fueron cortadas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y habrá brotes, Señor, y alegría y gozo, Padre, porque tenemos un encuentro contigo, Padre. Esta mañana es para encontrarnos contigo, Señor. Pedirte perdón, Señor. Perdonarnos a nosotros mismos, Señor, Dios, y perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor, para ser libres, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que venga a tu mente en esta hora, decirle al Señor, yo perdono a tal persona, porque a mí necesito vivir de la salud mental y espiritual. Necesito ser restaurado y sanado por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Así bendigo, Señor, la iglesia, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos en aún, los que nos están viendo, papá, en el nombre de Jesús, y toda la congregación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Da un aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias por tu palabra. Amén.